para saber en qué posición estaban, digamos, ¿no? Ahora, la citación no fue a mí como experto en petróleo y gas, yo fui designado en ese momento por el estudio Muñiz. O sea, es el estudio Muñiz el que contrata con Paul Hastings. Ah, por supuesto, no ha habido nunca un contrato individual de nosotros. O sea, ellos contratan con Muñiz y por ser del área especializada lo derivan a ustedes. Me lo derivan y me dicen, oye, tú que estás en el área, acompaña a Darden y a la señorita que venía con él a esta investigación interna que está haciendo. Eso no es inusual, me pareció un tema interesante, pero a la raíz de los hechos posteriores está claro que no sirvió de mucho. Y dígame, dado que no sirvió de mucho, como usted dice, y todo lo que le dijeron eran mentiras, a la luz de los hechos descubiertos posteriormente, ¿usted cree que esa auditoría interna, que la podríamos poner ya entre comillas, era para preparar a los ejecutivos para que tengan una coartada, ensayar preguntas que podrían públicamente después órganos jurisdiccionales u otros que investigan formularles? No tenía ese carácter, señora presidenta, porque en una investigación ocurre lo que está ocurriendo acá, hay repreguntas. Este era un set de preguntas básicas para saber cuál era la posición. Se suponía que estaban diciendo la verdad, pero no había un interrogatorio a profundidad, no estábamos tratando de escarbar un poco en las preguntas o encontrar contradicciones, que es lo que hace uno en una comisión investigadora. El tema fue simplemente información para que Paul Hastings reportara esto a Odebrecht en Brasil, me imagino, sí, para ver una potencial defensa, pero digamos no tuvo un carácter estrictamente informativo, no investigativo, ¿no? ¿Y no pudo advertir usted en el transcurso de estos interrogatorios eso que usted menciona ahora como contradicciones? Es que no había inconsistencias. No existía, imagínese un momento donde nadie sabía lo que estaba por destaparse, empiezan a salir los primeros rumores y ellos nos llaman, nosotros tomamos eso como por lo menos yo, como una legítima preocupación por descubrir la verdad. Y que si había, en ese momento pensaba, bueno, probablemente estén tratando de ver, y si hay alguien que tiene algo, sacarlo y aislarlo de la empresa, que asuma sus responsabilidades personales. Eso es lo que normalmente, no es inusual que las grandes corporaciones hagan este tipo de cosas. En los Estados Unidos es muy común y se llama un independent investigation, es muy popular eso. Una empresa que está siendo acusada de algo hace un independent investigation y saca las conclusiones, eventualmente, en el mejor de los casos, admite una culpa, toma acciones y las ofrece a cambio de que no continúen las investigaciones o aminorar en todo caso su responsabilidad final. Evidentemente nada de eso era posible acá con el tsunami que se les vino encima después, ¿no? ¿A qué otras? Usted, doctora Noriega, ha participado, ha trabajado para Odebrecht, participó de esta auditoría. No. ¿Conoció de esta auditoría? Sí, escuché. Sí. ¿Tuvo acceso a los interrogatorios, a documentos? No participé para nada. Señor Pérez, ustedes solamente hacían preguntas, ¿tenían acceso a documentos? ¿Ellos sustentaban sus respuestas en informes de auditoría, estados financieros? No, es probable que quizás en una segunda etapa eso estuviera planeado, pero en la etapa que se llevó a cabo lo único que se hizo fue hacerle determinadas preguntas a los principales ejecutivos y después el tema dejó de tener actividad. Nunca llegamos a un proceso de investigación. No sé si eso estaba planeado o no. Me da la sensación que el tema no iba por ahí, que el tema era un tema de simplemente obtener información interna para reportarla a la casa matriz. El problema, como sabemos todos después, es que la casa matriz estaba más complicada incluso que los ejecutivos de acá, a nivel más grande, ¿no? Entonces, no. Correcto. ¿Y a otras empresas brasileras, además de Odebrecht? Queiroz Galbao. A ver, en un momento Bosch Siemens de Alemania operaba en el Perú a través de su empresa, su subsidiaria brasilera, pero eso no tiene absolutamente ningún contacto con este tema. ¿Con OAS? No, yo no he tenido contacto con OAS. ¿Con Andrade Gutiérrez? Tampoco. Señora Noriega. No, con ninguna.
No éramos abogados de Odebrecht tampoco como tal, ¿no? Participamos en un momento específico. Correcto. Ese momento específico que dice de Odebrecht y que lo ha descrito, me hace llevarle a la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo usted tuvo contacto con el grupo empresarial Odebrecht? ¿Desde el 2008 cuando empiezan los temas de Kuntur? No, en ese momento, fíjese, todos los estudios grandes de Lima querían ser abogados de Odebrecht. Y de OAS y de Queiroz Galbao, eran las grandes empresas que veían los grandes proyectos. En la ignorancia de lo que estaba detrás, creo que todos los estudios de abogados querían de alguna manera, los que estaban en capacidad de ver esos proyectos grandes, de asesorarlas. Nosotros nunca tuvimos lo que en ese momento considerábamos la suerte de ser abogados de ellos. Habían otros abogados, otros estudios cercanos que le veían las cosas diarias. Pero, o sea, mi contacto con la empresa como abogado fue eso. Sin embargo, al señor Barata yo lo conozco un poco antes, cuando en algún momento del proceso, cuando todavía estaba yo en la asesoría, Conduit me pide que le vaya a su oficina a explicarle el contrato de concesión. El contrato de concesión ya estaba y era evidente que Odebrecht tenía interés en saber cómo era. Después supimos, pues, para no solamente ver la parte constructiva y técnica, sino para también adquirir un porcentaje, cuando ya nosotros no estábamos ahí. Y me reuní con el señor Barata, a quien conocí de vista, y lo saludé, le expliqué y me retiré a mi estudio. Posteriormente, el señor Barata lo he visto en la firma del contrato de concesión, estuvo en Palacio, si no me equivoco, el 3 de noviembre del 2008. Noviembre ha sido octubre, septiembre, octubre, 3 de octubre del 2008. Él estuvo en la ceremonia donde se firma el contrato. Fue una ceremonia con prensa, con muchísima asistencia de muchas personas. El gobierno quiso publicitar esto como un logro y después el presidente García pidió que hicieran ceremonias de firma en Cusco, en Arequipa y en Hilo. Y fuimos en dos aviones, uno el avión presidencial y el otro el avión de los asesores, y lo volví a ver en esos lugares. Posteriormente, socialmente, lo he visto en algunos lugares. El señor Barata era una persona muy popular. Y yo estuve 9 años de ministro consejero en la Embajada de la Orden de Malta, que no es un país, es una orden sui generis católica que hace beneficencia. Y como tal era amigos de muchos embajadores, incluyendo al embajador de ese momento, el señor Carlos Alfredo Teixeira, quien nos invitaba al aniversario de Brasil, donde habían congresistas, ministros, militares, empresarios, y había un día, el Día de Brasil, donde le ponían a uno camisetas amarillas, verdes, y había habido fotos de congresistas que estaban ahí, como le digo, ministros y todo, pues y ahí uno se cruzaba con Barata y nos saludábamos, hola, hola y hola. La última vez que lo vi fue en la despedida del embajador Carlos Alfredo Teixeira en la residencia de la Embajada de Brasil, una recepción grande con mesas en el jardín, donde ya en ese momento ya Odebrecht estaba en problemas y nos saludamos de lejos y en un momento nos cruzamos y le dije, lamento los problemas que estás teniendo. Sí, me dijo, la verdad, esto es todo un problema, pero no es verdad, así que, bueno, ok, perfecto, bueno, suerte. Seguimos en la reunión y no lo volví a ver más. Usted refiere que se reunió con Marcelo... No. Con Jorge Barata, Jorge Barata. Que se reúne con Jorge Barata a pedido de Conduit. Sí, había... ¿Quién se lo pide? No me acuerdo, pero me imagino que eso fue alguno de los ejecutivos de Conduit. ¿Quién debió haber sido? ¿Quién se encargaba de hacer? Podría haber sido Samuel Gómez, muy probablemente Samuel Gómez. Y si no fue él, ¿quién puede haber sido? Guillermo San Román. Eran los dos que venían y que estuvieron en la negociación del contrato.
Cuando habla de negociación del contrato, ¿a qué tipo de acto se refiere? Porque usted nos acaba de decir que se reunió con el señor Barata, pedido de Conduit, para explicarle el contrato de concesión. Explicarle el contrato de concesión, ¿implica negociaciones? No, ya estaba firmado. Ya estaba firmado. Le voy a leer un correo electrónico del martes 9 de septiembre del año 2008, que usted envía a toda la corporación Muñiz, Ramírez, Pérez Taiman y Luna Victoria Abogados. Este correo dice: enviado para asunto, Kuntur concluyó negociación, construcción gasoducto andino. Y voy a dar lectura al cuerpo del email. Tenemos el agrado de informar a todos los miembros de nuestro estudio que la negociación de nuestros clientes Conduit Capital Partners, entre paréntesis Kuntur, y Norberto Odebrecht, con el Ministerio de Energía y Minas, entre paréntesis Dirección General de Hidrocarburos, para la construcción del gasoducto andino, concluyó favorablemente el día de ayer. Este proyecto de infraestructura, cuya envergadura es similar al de Camisea, beneficiará a las regiones de Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa, Hilo y Matarani. La inversión inicial es de aproximadamente 1.350 millones de dólares. Para nuestro estudio, que ha acompañado desde el inicio del proyecto a los clientes ya referidos, constituye un logro de suma importancia en la historia legal del Perú, porque quizás es el proyecto de mayor inversión en la presente década. Por lo tanto, dada la satisfacción de nuestros clientes, tendremos mucho trabajo por delante en todas las áreas del estudio. Se espera que en cualquier momento el presidente de la República haga el anuncio oficial. Quiero agradecer a los socios del estudio y en especial a los doctores Fernando Vega y Carolina Noriega, quienes conjuntamente con el suscrito han dado sus mejores esfuerzos para alcanzar este logro. ¿Puede explicarnos a qué se refería? ¿Me repite la fecha, por favor, para...? 9 de septiembre del 2008. Claro. En septiembre de 2008 sale, como expresé en la introducción, la Resolución Suprema 040-2008M, que le concede la concesión a Kuntur, y el contrato se firma, creo que es el 6 de octubre del 2008. Hasta ese momento, como lo dije también al inicio, hubo una asistencia técnica estrictamente como contratista de Odebrecht a Conduit, con estudios y apoyo técnico, pero ellos no estuvieron si asistieron a alguna sesión de la negociación, fue como asesores técnicos, pero no fueron parte del grupo, no tenían voz, que yo me acuerde, y los que negociábamos ahí eran el que habla, con el apoyo de la doctora Noriega y con asistencia normalmente del señor Samuel Gómez y el señor Guillermo San Román principalmente. Hasta ese momento el apoyo y los contactos de Odebrecht fueron limitados a asesoría técnica en temas de construcción que pudieron haberla dado ellos u otros, pero ellos no tuvieron ningún papel relevante, si es que tuvieron alguno, en la negociación. Yo no me acuerdo que hayan participado, y si fueron como para sustentar algún tema técnico estrictamente. El tema de la transferencia de participaciones ocurre bastante en fecha posterior a eso. El correo es del 9 de septiembre. Sí. La resolución, señor Pérez, la 040-2008, a la que usted hace referencia, la que adjudica la concesión de Kuntur, es del 26 de septiembre. Sí, lo que anuncio es que se había concluido las negociaciones del contrato. Nosotros pedimos la concesión en marzo del 2008. La resolución sale en septiembre y se firma el contrato en octubre. Es normal que se tenga un texto ya conversado, porque esta era solicitud de parte. Entonces, ¿Ese texto conversado al que se refiere es el texto que iba a contener la resolución suprema? No, era el texto del contrato. Un contrato, señora presidenta, de transporte y construcción de un ducto de 1.300 millones de dólares es un documento bastante grueso, con temas sumamente técnicos. Y mientras nosotros estuvimos, el único contacto que nosotros percibimos con Odebrecht fue el apoyar a Conduit, que era un fondo de inversión sin capacidad técnica,
para hacer eventualmente estudios, pero en calidad de contratista, no en calidad de socio. ¿Norberto Odebrecht o Marcelo Odebrecht eran clientes del Estudio Muñiz? No. Y cuando usted dice informar que nuestro estudio, que la negociación de nuestros clientes, Conduit Capital Partners, entre paréntesis Kuntur, y Norberto Odebrecht, ¿se refiere a Norberto Odebrecht en este correo como cliente del estudio? No, pero no lo era, no sé por qué. ¿Y por qué usted al redactar este correo hace referencia a ellos puedo como, decir, probablemente como clientes porque ellos del estudio? en ese momento ya aportaban un componente técnico, pero Defina aportar componente técnico y a quién. a Conduit, para efectos de la concesión. O sea, Norberto Odebrecht, cuando se refiere a Norberto Odebrecht, habla del grupo empresarial Norberto Odebrecht. Odebrecht es una constructora. Por eso, se refiere al grupo empresarial Odebrecht. Ellos Sí, ya le sí. estaban prestando Servicios servicios. como contratista en algunos aspectos que es de sustento de la concesión a Conduit. ¿Y eso es suficiente para considerarlo cliente del estudio? No sé, pero podría profundizar en eso directamente al Estudio Muñiz para ver si figuraba en los padrones de clientes y si pagaba facturas. Probablemente, pero le pregunto a usted Sí, porque no. el correo está suscrito por usted. Está clarísimo, le entiendo perfectamente su pregunta, pero no, en realidad, que yo me acuerde, no trabajamos, nunca facturamos nada para, quizás quise reafirmar el hecho que ellos estaban de alguna manera envueltos en el tema, pero Conduit era el cliente. Insisto en esta pregunta, señor Pérez, porque del contenido del correo yo puedo inferir que Kuntur con el Estado, el contrato de Kuntur con el Estado fue previamente conocido por Odebrecht. Y entonces, obviamente, al conocer todos los beneficios, ya estaba participando directamente. ¿Es así? No era parte de... El 9 de septiembre, o sea, casi un mes antes del 3 de octubre, fechas que usted está señalando como hitos. Si revisa la grabación, yo dije al inicio que Odebrecht participó como contratista asesor y también dije que el 3 de octubre hubo una ceremonia en Palacio donde estuvo presente el señor Barata. Entonces yo le Muy bien, decía, como contratista asesor, ya. Odebrecht, el grupo empresarial, ¿conoció el contrato? probablemente la parte técnica que aportaron ellos, pero no fueron parte en la negociación del contrato. La negociación la hicimos el que habla, la doctora Noriega, el doctor Vega, el señor Gómez y el señor... puede ser que hayan asistido a alguna reunión donde había que discutir algún tema técnico, pero no participaron. Tan es así que en algún momento me piden que vaya a hacerles una exposición al señor Barata más o menos de cómo eran los plazos y todo esto. No tuvieron una participación, si tuvieron alguna no fue permanente en el tema. Ya, pero puede haber sido respaldo técnico. ¿Puede describir en qué consistió el respaldo técnico con el cual aportaron a la negociación? No, la verdad que no me acuerdo, pero hay estudios, en estos proyectos hay estudios tarifarios, hay estudios de construcción, hay estudios de servidumbres que son típicos de una empresa constructora y no de un fondo de inversión como era Conduit. Necesitaban apoyo en eso, me imagino que fue por ahí, ¿no? Dado todo lo que acabamos de conversar, entonces, nuevamente, ¿cuál fue el propósito de la exposición que usted le hizo al señor Jorge Barata? Que yo me acuerde, señora presidenta, hablar del contrato, darle detalles del contrato, no me acuerdo la fecha, me acuerdo haber estado una única vez en su oficina con él. Digo, pero si Odebrecht había estado participando No, desde es que, antes, pues o sea, que no, aportando técnicamente, como asesor. Nuevamente. Odebrecht, no, si tuvo alguna participación, fue una participación parcial. Yo le diría, si hubo alguna presencia de ellos, de la que yo no me acuerdo, de repente la doctora Noriega sí, yo le diría que de 100 sesiones, le digo cualquier número,